Vamos a empezar en esta mañana. Vamos a alabar a Dios. Celebra victorioso. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, que ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, que ha hecho más que vencedor. Todo lo puede en Cristo que me fortalece, más que vencedor. Si Dios está conmigo, que contra mí, más que vencedor. Soy más que vencedor en Cristo, más que vencedor, más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, que ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, que ha hecho más que vencedor. Todo lo puede en Cristo que me fortalece, más que vencedor. Si Dios está conmigo, que contra mí, más que vencedor. Soy más que vencedor en Cristo, más que vencedor, más que vencedor. Vamos a un aplauso fuerte al Señor. Gracias, Señor. Te alabamos, bendito Dios. Establecemos, Señor, este lugar, mi Dios. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Somos el pueblo de Dios. Vamos a cantar esta alabanza al Señor. Somos el pueblo de Dios, somos el pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos
nuestros ojos, vamos a rendirnos al Señor, cantarle esta canción, esta alabanza con todo el corazón. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Damos un aplauso fuerte al Señor. Te alabamos, mi Señor. Te adoramos, mi Señor. Gracias, bendito Dios, bendito Salvador. Gracias, Señor. Te damos la gloria, la alabanza, Dios Santo. Gracias, Señor. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Gracias, Señor. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor. Vamos a orar. Vamos a orar. Aleluya. Amén. Dar nuestras peticiones, llevar nuestras peticiones al cielo. Amén. Siempre lo hacemos. Amén. En cada servicio. Amén. Vamos a orar a Dios. Vamos a clamar al Señor por estos estudios que se estarán impartiendo. Estudios de la palabra de Dios. Vamos a orar que Dios esté hablándonos. Que Dios esté, amén, dándonos palabra de vida. Amén. Aleluya. Vamos a orar también por almas salvándose, almas, aleluya, entregándose, refugiándose, amén, en Cristo Jesús. Oramos por nuestros líderes, pastores, evangelistas, oramos por todos ellos, por Prescott, por Nogales, Pastor Greg, Pastor Gagiola en México, todo el cuerpo de líderes, todos los pastores que están, amén, en México ni fuera de nuestro México. Amén. Oramos que Dios esté trayendo cobertura, que Dios esté trayendo bendición, que almas estén salvando en cada iglesia. Oramos también por Guaymas, amén, por los barrios, las colonias, amén. Oramos, aleluya, que el evangelio llegue a todo rincón, así como llegue la bendición a Guaymas. Pues lo principal es que
la bendición del Evangelio llegue a todo lugar. Que Dios bendiga Guaymas, que Dios bendiga nuestra nación, nuestro México, que esté derramando bendición, que, aleluya, guíe, amén, las decisiones de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que Dios esté dando sabiduría, amén, también a nuestra gobernadora, amén, a las autoridades, amén, de sanitarias, amén, que están tomando las decisiones respecto al COVID, también Dios les dé sabiduría, a nuestra alcaldesa les dé sabiduría, amén, oramos, amén, que Dios esté bendiciendo este avivamiento de nuestra iglesia madre, que Dios bendiga a mi pastor, que Dios bendiga a la iglesia madre en este evento, en este avivamiento. También oramos por la iglesia en Guaymas Norte, también estamos orando por finanzas, amén, para terminar nuestro templo. Es muy poco ya lo que nos falta, yo creo que ya muy pronto con el favor de Dios, amén, oramos, amén, que Dios esté bendiciendo la iglesia, que Dios esté bendiciendo, amén, cada uno de nuestros hermanos, y trayendo almas, amén, aleluya. En cuanto se abra la iglesia, Dios esté trayendo fruto una vez más a la iglesia. Oramos por nuestro hermano Rosendo Chávez. Él fue operado, amén, ya una semana, y estamos orando, amén, que Dios, aleluya, siga en esa recuperación, en ese restablecimiento, para que pronto esté, amén, aleluya, bien. También estamos orando por nuestra hermana Loli, la familia Insa, fortaleza del cielo. Oramos también por Raúl Elguezábal, amén, que Dios esté dando un milagro de sanidad en Raúl Elguezábal. También estamos orando por Liz Lugo, y un milagro de liberación por Silvana Acuña. Seguimos poniéndola en oración, seguimos orando por Francisco Estolfo, que Dios lo guarde, por Rosa Flor Soto, por Margarito Rodríguez, estamos orando por Ricardo Hernández Trinidad, por la niña María Teresa Sánchez, y seguimos poniéndolos en oración. Amén, necesitamos un milagro de Dios por ello, y por eso estamos orando, aleluya. También, amén, oramos, amén, por nuestras hermanas, amén, que han estado en procesos ahí de amén, de atención médica, nuestra hermana Patricia Herrera, nuestra hermana Marlene Santos, nuestra hermana Luz María, nuestra hermana Blanca Lilia. Oramos, amén, que, amén, pronto, muy pronto, se sientan bien, que Dios las sane, que Dios las tenga, amén, fuertes en sanidad, gloria al Señor. También son todas las necesidades. Amén. Vamos a orar a Dios, vamos a levantar nuestras manos al cielo y vamos a orar todos juntos. Padre, te damos gracias, Señor. Venimos delante de tu presencia, mi Dios, venimos orando por tu palabra, Señor, por lo que has de hablar, Señor, a tu pueblo, Señor, gracias. Gracias, Señor, bendice tu palabra, unge a cada predicador, Señor, unge tu palabra en cada iglesia de nuestro compañerismo, Señor. Dios, pedimos, Señor, almas se salven, Señor, que enfermos sanen, Señor, en esta mañana, en este día, Señor, mi Dios, trae sanidad, obra milagros, Señor, mi Dios. Oramos, Señor, por almas salvándose, oramos, aleluya, por nuestra ciudad de Guaymas, oramos, Señor, mi Dios, por nuestra nación, nuestro México. Dios, que tú nos des ese avivamiento esperado, Señor, que almas se salven, mi Dios, Padre Santo. Oramos por milagros, amén, en finanzas para la construcción de nuestro templo, por la iglesia en Guaymas. Yo oro a ti, Señor, por la sanidad de mi hermano Rosendo Chávez y por cada necesidad, Señor, que hemos traído delante de ti, Señor. Oro a ti, Señor, que tú obres milagros. Oro por este avivamiento en nuestra iglesia madre. Oro por mi pastor, que tú lo bendigas, Señor, que le des fruto, Señor, en estos días, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias y te damos a ti la gloria, la honra, la alabanza por todo, mi Dios. Gracias, Señor. Amén. Un aplauso fuerte. Gracias, Señor. Poderoso Dios, gracias, amado Dios. Gracias, bendito. Bendito Dios, gracias, Señor, te alabamos, mi Dios, aleluya. Gracias a mis hermanos de la alabanza y gracias por esta agüita que me pusieron aquí. Aleluya, gloria a Dios. Pues vamos a seguir adelante en este estudio de la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 14, es el mismo versículo. Amén, aleluya, del estudio pasado, del domingo pasado. Amén. Los anuncios es seguirse cuidando. Amén. Y seguir dando, amén, aleluya. Si usted está dando, que usted siga dando, aleluya, a la obra de Dios. Amén. Y si usted, aleluya, tiene que salir por alguna razón de su casa, que es el lugar más seguro
que puede haber. Ahí en su casa hay cero peligro de contagio. Mientras los que estén entrando y saliendo guarden todas las medidas, en casa de uno es 0, amén, % de probabilidad de contagio. Ya al salir, pues la probabilidad depende a dónde va, con quién va, cómo están aquellos, cómo llega usted, si se están guardando, si se están siguiendo las medidas. Usted sabe, ya la probabilidad aumenta, amén. Lo importante es reducirla, aunque uno salga, reducirla al valor mínimo. Así que por eso se nos piden todas las medidas. Así que el lugar más seguro pues es en nuestra casa. Al salir pues lo más seguro es cuidarnos, gloria al Señor. Son los anuncios. Vamos a entrar al estudio. El pasado estudio hablé, amén, acerca de la niñez. Amén, hablé que la niñez espiritual es causada por dos cosas principalmente, dice en este texto el apóstol Pablo o el escritor de Hebreos. Amén, son dos cosas, amén, principalmente. Una es la carnalidad. Amén, la carnalidad es la que provoca, amén, aleluya, la niñez espiritual en los cristianos. La segunda cosa es el oído perezoso o el ser tardos para oír, ya que la madurez espiritual viene por la revelación constante de la palabra de Dios. De ahí que el apóstol dice que se requiere tener los sentidos bien ejercitados en el discernimiento del bien y del mal para alcanzar la madurez espiritual. Hay que ejercitar muy bien los sentidos, amén, amén, para el discernimiento del bien y del mal para alcanzar la madurez espiritual. Quiero tocar algunos rasgos en esta mañana, en este día, algunos rasgos de la madurez espiritual. Ya hablé algunos rasgos de la niñez espiritual en el estudio pasado. Ahora quiero tocar, amén, rasgos de la madurez espiritual. Así que si no los tiene, no se vaya a portar inmaduro. Amén, no se vaya a portar niño, por favor. Amén, mejor luche, amén, porque estos rasgos, estas características, cualidades, amén, son las que nos llevan a la madurez espiritual. Aleluya. Hebreos capítulo 5, el mismo versículo 11 al 14, dice: acerca de esto tenemos mucho de qué decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Quiero hablar de la madurez espiritual, parte 2, segunda parte. Y quiero hablar primeramente qué significa madurez espiritual. Porque en el mundo conocemos, amén, la madurez de la persona adulta, porque, amén, no actúa como un niño, no es malcriado, no dice necedades, actúa con mucho equilibrio, con mucho sentido común, con mucha templanza, no anda actuando como un niño. La madurez espiritual tiene cierta semejanza, amén, pero la madurez, aleluya, espiritual se alcanza por el conocimiento de la palabra de Dios y entendiendo lo que está bien, o el discernimiento, o entendiendo lo que está bien o mal para Dios, y por consiguiente se actúa, se vive, se habla como un adulto espiritual maduro, entendiendo, amén, o discerniendo con discernimiento del bien y el mal. Ya lo comentamos en el estudio pasado. La palabra madurez significa en la Biblia completo. ¿Cuántos se acuerdan? Amén. Completo. El cristiano maduro es un cristiano completo espiritualmente. Entiende la palabra de Dios y vive de acuerdo a ella. Eso es ser completo. Un cristiano completo no necesita que le repitan siempre los mismos temas básicos, los mismos principios, temas que recibió en sus primeros meses de vida espiritual
y que ya debía de aprenderlos, dominarlos, practicarlos. Ya esos temas los conoce y los domina, los practica. No es necesario estar hablándoles constantemente del pecado, por ejemplo, amén, o hablarles de compromiso, por ejemplo, o del amor, aleluya, amén, entre hermanos, de buscar, amén, aleluya, alianzas, asociarse con sus hermanos, hacer cosas para Dios con sus hermanos, compañerismo, aceptar a sus hermanos. Amén. No es necesario de hablarles del viejo hombre, de dejar la vieja naturaleza, porque ya son maduros. No es necesario de hablarles de renovarse en el espíritu, porque ya son cristianos maduros. Amén. Cristianos que necesitan más bien alimento sólido. Amén. No estarles hablando de los mismos temas básicos. Amén. Alimento sólido, estudio, amén, discernimiento de la palabra de Dios en temas profundos. Porque lo primero, aleluya, pues ya lo está practicando, no es necesario estárselo enseñando. ¿Está conmigo en esta mañana? Amén. Amén. Pero el que no ha madurado siempre necesita, amén, se le necesita estar enseñándole lo mismo. Amén, porque no avanzan, no crecen, no maduran, no son completos. Las cualidades de un cristiano maduro deberíamos nosotros todos desear alcanzarlas. Dios quiere cristianos maduros. ¿Cuántos saben eso? Amén. Dios necesita cristianos maduros. La iglesia necesita de cristianos maduros. Quiero hablar segundamente características de la madurez espiritual. Una característica es algo que distingue o hace sobresalir a alguien del resto de los demás. Por ejemplo, algo que distingue a un cristiano maduro es como lo dice el versículo 14 de nuestro texto. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Discernimiento espiritual es una característica que distingue a un cristiano maduro. ¿Qué es el discernimiento, pastor? Bueno, este versículo habla de que los que han alcanzado madurez tienen los sentidos ejercitados, dice, entrenados, dice, para evaluar, para entender lo que es bueno según Dios y lo que es malo para Dios. Ese es el discernimiento. Tener los sentidos ejercitados para alcanzar a mirar lo que es bueno y lo que es malo. De repente hay personas, amén, que no cumplen con los principios de Dios, por ejemplo, cristianos. Y a veces dice uno, ¿sabrán o no sabrán? ¿Entenderán lo que dice la Biblia o no entenderán? ¿Entenderán que el pastor está hablando? Si está hablando de principios, es porque hay que hacerlos. Pero si no los hacen, a veces dice uno, ¿sabrán lo que están haciendo? O sea, ¿realmente entienden, comprenden lo que deben de hacer y lo que no deben de hacer? Aleluya. Eso se llama discernimiento. Amén. Cuando Salomón le pidió a Dios sabiduría, una de las cosas que mencionó era el discernir entre el bien y el mal para guiar al pueblo de Dios. Dice en Primera de Reyes, allí en el capítulo 3, versículo 7 al 9, dice, ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Salomón, aleluya, en esta escritura de Primera de Reyes 3, amén, en el versículo 9 le está pidiendo al Señor un corazón entendido. Le está pidiendo discernimiento entre lo bueno y lo malo. Así que si alguien, amén, no tiene discernimiento, un cristiano, es porque no se lo ha pedido a Dios.
Quizá le ha pedido dinero, quizá le ha pedido, amén, novia para casarse o novio, amén, o quizá le ha pedido, amén, sanidad, quizá le ha pedido trabajo, etcétera. Pero quizás nunca le ha pedido discernimiento. Y eso es bien importante. En mis oraciones desde un principio yo aprendí, amén, que en mis oraciones yo tenía que pedirle a Dios discernimiento, revelación de su palabra para poder entender la palabra, para poderla enseñar, discernimiento para poder, aleluya, amén, distinguir entre lo bueno y lo malo. Y cuando alguien pidiera un consejo, yo saber, amén, aleluya, amén, darles un consejo, amén, acertado. Dios desea que tengamos la capacidad de discernir en todo, no solo en lo que a mí me gusta de la palabra de Dios, sino también en lo que no me gusta de la palabra de Dios, discernir. Discernir, amén, aleluya. Toda la Biblia, amén, está inspirada por Dios y toda la Biblia tiene una enseñanza. Y muchas veces nomás leemos el Antiguo Testamento, los mismos versículos, pero el Antiguo Testamento jamás en la vida ni lo tocamos. Solamente cuando Dios dice, abra su Biblia en Primera de Reyes, en Deuteronomio, en Génesis, no sé, en Josué, amén. Pero ya para nosotros entrar, amén, aleluya, y pedirle a Dios revelación, discernimiento de su palabra, distinguir entre lo bueno y lo malo, muchas veces no hay esa intención, no hay ese deseo y no llega el discernimiento. Amén. Y ese discernimiento, amén, se lo tenemos que pedir como Salomón se lo está pidiendo a Dios. En Levítico capítulo 10, más atrás, amén, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, Levítico capítulo 10, amén. Hermano, hay cristianos, amén, que pueden tener 10 años en la iglesia y todavía traen una Biblia de palmitas del Nuevo Testamento. Con eso le digo todo. O sea, ni siquiera traen el Antiguo Testamento, se imagina. O sea, Salomón le está diciendo, Señor, dame discernimiento, ayúdame a discernir. Dame, amén, aleluya, revelación de tu palabra, Señor. Yo quiero distinguir entre lo bueno y lo malo. Dice en Levíticos capítulo 10, versículo 8 al 11, dice, y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo impío, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Esa es la vida del cristiano. El versículo 10 es poder discernir entre lo santo y lo profano. Hermano, hay gente que le da lo mismo, aleluya, una cosa que otra, una iglesia que otra, ir a un lugar que otro, estar o no estar, ir o no ir, hacer o no hacer. O sea, no hay un discernimiento. Y el versículo 10 habla de un discernimiento, discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, dice. ¿Para qué? Pues para enseñar a los hijos de Israel. O sea, primero aprenderlo uno, entenderlo, practicarlo, amén, dominarlo, y luego pasarlo, aleluya, a las siguientes generaciones, o a los nuevos conversos, o a los que lleguen a la iglesia. Amén. El trabajo que Dios le da a estos sacerdotes fue discernir entre el bien y el mal, para que a su vez enseñaran al pueblo de Dios. Igual nosotros somos nación santa. ¿De qué? De reyes y qué? Y sacerdotes delante de los ojos de Dios. Amén. Usted y yo somos reyes y sacerdotes delante de los ojos de Dios. Entonces nuestro texto nos dice en el versículo 12, porque debiendo ser ya maestros, amén, después de tanto tiempo, dice el versículo 12, porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, dice, habla de la necesidad de maestros y maestras en las congregaciones que enseñen a los más nuevos, y hay un tiempo para eso. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, dice, habla de un tiempo. Amén. En Mateo 28, versículo 19 al 20, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y de hacer discípulos, enseñándoles, dice, que guarden todas las cosas que os he mandado. Ahorita hay pastores mexicanos enseñando en España. Hay hombres, matrimonios cristianos mexicanos enseñando en Ecuador, en Colombia, en El Salvador. Amén. Aleluya. Y otras naciones más. Aquí se cumple. Aleluya. Pero primero ellos buscaron discernimiento entre el bien y el mal. Entre lo bueno y lo malo. Para que fueran ellos enviados, aleluya, a enseñar a otros. Quizá a lo mejor empezaron ahí en la iglesia, en el barrio, en la colonia, en la ciudad, aquí en esta nación, ahorita las naciones. Otra cosa de la madurez espiritual es que no son tardos para oír. Es otra característica. Dice el versículo 11, acerca de esto tenemos mucho de qué decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Una persona tarda para oír es aquella que se le repite lo mismo una y otra vez, pero no lo retiene, no lo guarda, sino que así como lo escuchó, así, amén, aleluya, lo desecha, se le va. El tardo para oír es un cristiano que crece espiritualmente muy lento, muy lento. Pasan los años y sigue siendo casi igual, no mejora mucho. Ahí vamos, hay pasito, ahí va. Ese es tardo para oír, es lento. Pasan los años y ahí la lleva, pianito. O sea, los tardos para oír después de muchos años aún se necesitan que se les esté enseñando lo mismo. Amén. Porque no lo dominan, porque no lo practican, no lo dominan, no han crecido para ser maestros de otros, porque por lo general no son buen ejemplo, amén, para otros. Por eso no enseñan, porque no son buen ejemplo. Dice el versículo 12, porque debiéndose ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no se te puede dar alimento sólido, hermano, hermana, porque no practican ni siquiera los rudimentos, amén. Una de las señales de madurez más clara en un cristiano es que no se le tiene que estar repitiendo lo mismo, lo básico, lo elemental, los primeros rudimentos. Amén. La palabra de Dios es para dar crecimiento a un cristiano. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Muchos cristianos ponen en poco la palabra de Dios, ¿sí? Porque no tienen tiempo o porque no es, aleluya, la prioridad para ellos. Por eso sus vidas, amén, o su vida cristiana no crece. O si tiene algún ministerio, nunca va a crecer, no crece. Amén. Una característica más es que el cristiano con madurez espiritual tiene la mente de Cristo. Y la razón es porque tiene conocimiento de la palabra y la practica. Amén. Esa es otra característica más. Obedece la palabra de Dios y cambia su antigua manera de vivir. Amén, conforme a la palabra de Dios. En 1 Corintios, capítulo 2, versículo 6 al 11, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los principales, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Con la sabiduría del mundo, pues yo sé que ganamos muchas cosas, pero para este mundo, ¿verdad? Cosas terrenales, pero perdemos las espirituales. Amén. Dice ahí mismo en el versículo 12 en adelante, y si nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo,
sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Amén. Cristiano con madurez espiritual no tiene la sabiduría del mundo, Amén. aunque pierda, amén, aleluya, cosas terrenales, sino la de Dios. Gana las espirituales, la de Cristo, la de su palabra, la de sus mandamientos. Quiero cerrar hablando de las cualidades de la madurez espiritual. El apóstol Pedro habla de 7 cualidades, mis hermanos, que darán un crecimiento constante al cristiano para llegar a tener un carácter como el de Cristo. 7 cualidades, amén, que habla el apóstol Pedro. Amén. El apóstol Pedro, amén, habla, amén, en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al 7, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Amor. 7 cualidades para crecer espiritualmente y convertirnos en cristianos maduros. Es necesario que cultivemos estas cualidades que se van desarrollando con el tiempo, quizás con algunos años, algún tiempo. Amén. Aleluya. Amén. Por oír la palabra de Dios, por retener la palabra de Dios, por obedecer la palabra de Dios. Pero primero fue un pescador. Amén. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Después fue un apóstol de Jesús. Amén. Después fue un predicador. Y finalmente fue un pastor. Amén, amén. Fue creciendo, amén. Fue creciendo espiritualmente hasta llegar a la madurez. Al empezar a subir unos escalones, siempre está el primero. Amén. El que no tiene ningún peldaño es el primer escalón. Esa es la fe. Amén. Todo se mueve en base a la fe. Y en el primer escalón, ahí pone la virtud. Dice, por eso dice, añadida a la fe. Amén. Virtud. La virtud, mis hermanos, son acciones. Amén. Y en ocasiones también actitudes que van formando un estilo de vida. Las virtudes te van formando un estilo de vida. Amén. Que demuestra lo que realmente eres. Después está el conocimiento, dice. No del mundo, sino el conocimiento de Dios. Porque ¿cómo podemos cambiar si no leemos la Biblia? Amén. Si no la retenemos, la palabra de Dios. Si somos tardos para oír. Si somos flojos para leer la Biblia. Si somos flojos, amén, para comprar libros cristianos. Codos para comprar libros cristianos. Flojos para leerlos. Amén. El conocimiento de la palabra de Dios es vital para nuestra salvación. Amén. Y vital para nuestro crecimiento. Para nuestra madurez. Amén. Luego viene el dominio propio, dice. Un cristiano maduro domina su temperamento, su carácter, domina su lengua, domina sus malos deseos y se somete, siempre se somete a Dios. Amén, amén. Amén. Siempre se somete a las autoridades, se somete a Dios, se domina. Amén. Aleluya, y se somete. El quinto, amén, la quinta cualidad es la paciencia, dice aquí el apóstol Pedro. El cristiano que tiene paciencia soporta. El cristiano que tiene paciencia es misericordioso, sabe esperar en Dios. Luego llega la piedad, que es la cualidad de un cristiano de vivir para Dios. La piedad es la cualidad de un cristiano de actuar, amén, aleluya, para Dios, de someter su voluntad a Dios. Ya sabemos que piedad en el Antiguo Testamento, piedad significaba misericordia. Dios, ten piedad de nosotros, Dios, ten piedad de mí. Pero en el Nuevo Testamento, piedad ya no es tanto misericordia, piedad es amén, someternos a Dios. Amén, Es amén. piedad, una persona piadosa, es una persona que vive para Dios, es una persona que actúa, su actuar es siempre para Dios, se somete a la voluntad de Dios. Amén. Luego, por último, casi al final tenemos el afecto fraternal. Ya sé que me fui muy rápido, ¿verdad? Amén. Amén. Tenemos el afecto fraternal, dice el apóstol.
El afecto fraternal es aprender a querer a nuestros hermanos, así como son, a tenerles cariño, así como son, a nuestra familia, amén, de la fe, amén, porque muchas veces es fácil, bueno, en ocasiones, no sé, vea, se dan familias, pero muchas veces es fácil querer a los de la familia carnal, amar a la familia carnal, pero si se trata de la familia de la fe, muchas veces no es tan fácil, Aleluya. amén. Amén. Querer a la familia carnal es fácil, pero los hermanos de la fe en ocasiones no es tan sencillo. No lo es. Pero debemos esforzarnos. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y el último peldaño es el amor. Amén. Versículo 7, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. El amor de Dios. Amén. Aleluya, que ese amor que nos lleva a amar, amén, a la misma gente que incluso hasta nos es desleal. Ese amor que nos lleva a amar a la gente que muchas veces no nos ama. O gente, amén, aleluya, que ni conocemos, que va llegando allá a la iglesia y ya sentimos que la amamos. Amén. Ese es un amor, aleluya, amor divino, es el amor de Dios, es un amor, aleluya, amén, que no importa, amén. Que acabamos de conocer a la persona, ya sentimos afecto, ya sentimos amor, ya sentimos algo, amén, ese amor que nos lleva a también amar a nuestros hermanos, aleluya, amén, aceptarlos, amén, y buscarlos, amén, amén, y entenderlos, siempre ponernos en sus zapatos y tratar de buscar una armonía, amén, y amarlos así como Cristo, amén, nos ama a nosotros, Amén. Amén. amén, amarnos unos a los otros como Cristo nos ama, amén. Debemos esforzarnos por parecernos espiritualmente cada vez más a Cristo, amén. Con esto voy cerrando, amén, porque de eso se trata la madurez espiritual, de ir creciendo. Madurez significa crecer, de ir creciendo, amén, claro, en los principios, en la palabra de Dios, no en la sabiduría del mundo, sino en la palabra de Dios, ir creciendo hasta alcanzar la estatura, el carácter, amén, aleluya, espiritualmente hablando, el carácter de Cristo. Dios quiere que crezcamos espiritualmente, mis hermanos. Amén. Que dejemos de ser bebés de la fe, bebés en la fe, niños espirituales. Que dejemos de ser carnales, para que en nuestra vida cristiana vayamos pareciéndonos más y más al carácter de Cristo, amén. Amén. Me va a decir que eso es imposible, amén, o que es muy difícil, sí, pero Dios lo dejó escrito en su palabra. Dice en Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, amén. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Yo sé que eso es muy difícil, pero aquí quedó plasmado. Dios lo dejó plasmado aquí en el versículo 13, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y más adelante en el versículo 14 al 16 dice: para que ya no seamos niños, dice. Amén. Ahí vuelve a hablar, amén, acerca de la niñez espiritual. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina. O sea, ahorita estoy aquí, me da igual acá, y me voy para allá, y ahí con aquellos, y luego a ver si... por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Amén. Ahorita hay muchas iglesias que usan artimañas para jalar a la gente, principalmente dando ministerios. Llegas un día, al siguiente día ya estás funcionando en algún ministerio. Son artimañas que usan hombres, aleluya, para hacer caer a la gente en ese error, en el error.
sino que siguiendo la verdad, dice, en amor, eso es lo que debemos defender, la verdad, en amor, crezcamos, dice, en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Yo creo que de esto hay mucho que decir. Si hablamos de cuestiones de gente que va de un lugar a otro, para acá, para allá, muchas veces es esto. Amén. Es gente que evita el crecimiento, no quiere crecer. Y la iglesia, los estatutos, los principios de la iglesia, el modelo, el pastor, los quiere empujar a crecer y ellos no quieren y no soportan, quieren quedarse niños toda la vida espiritualmente y no soportan esa presión, no soportan el seguir los principios establecidos por Dios. Ellos quieren, amén, hacer las cosas a su manera, amén, y terminan buscando, amén, un lugar. Y que los hay, gente que le está diciendo, vente, vente, aquí hay amor, aquí no necesitas crecer, aquí puedes ser el mismo niño chipilón, renegado, berrinchudo, aquí te vamos a apapachar, te vamos a dar esto, te vamos a dar el otro, y luego les empiezan a dar jugada. Yo creo que de eso, hermano, ya lo hemos visto mucho. Amén. Ya lo hemos visto mucho, esa clase de niñez espiritual, gente que no quiere crecer y que definitivamente no va a crecer. Amén, porque si no creces en el lugar donde Dios te plantó, donde Dios te salvó y te puso, amén, la palabra, te puso un pastor, te puso gente que te quiere ayudar a crecer. Si no creces ahí, no vas a crecer en ningún lugar. Amén. Eso es definitivo, aleluya, amén. Así que debemos seguir la verdad, dice, siguiendo la verdad en amor, dice. O sea que sí se puede defender la verdad en amor. Amén, amén. En amor. Amén. En amor, sí se puede. Amén. El amor, amén, es el último característica que habla el apóstol Pedro. Es a la que llegamos al final de todo el camino, de toda la ruta, de todos los peldaños. Amén. Llegamos al amor. Amén. Así que Jesús, aleluya, dijo en Lucas 11, traigo este texto. Amén. Con el que voy a cerrar, en Lucas 11. Lucas 11, versículo 27 al 28. Dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes, dice, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. De eso se trata el crecimiento, mis hermanos. Al final, eso es el crecimiento. Los que oyen la palabra, la entienden, o la guardan, la entienden, y la practican. Esos cristianos nunca van a dejar de crecer. Si tú eres un cristiano, amén, que lees la palabra, oyes la palabra, y has aprendido o has entendido que no solamente es para leerla, es para guardarla, es para entenderla. Y no solamente guardarla y entenderla, sino que practicarla. Ese cristiano no vas a dejar de crecer. Nunca vas a dejar de crecer. Siempre tu vida va a ir en aumento. Siempre tu vida va a ir en crecimiento. Amén. Si eres una persona que oye y que guarda, o que entiende y practica, pues, Amén. dice el Señor, esos son los bienaventurados. Bienaventurados, dice la mujer que, no sé, que te trajo en el vientre y los senos que mamaste. Bueno, eso fue lo que le gritaron al Señor ahí. Y dijo el Señor, no, dice, bienaventurado el que oye y guarda. Amén. Amén. Porque si se va a vivir la vida en crecimiento, va a experimentar la vida cristiana, un estilo de vida siempre en aumento, discernimiento entre el bien y el mal, haciendo todas estas cosas, dice el apóstol Pedro. Nadie no vas a caer, dice. No vas a tropezar, no vas a caer, dice, haciendo todas estas cosas. A la fe añádele virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento agrégale
amén, paciencia, la paciencia, afecto fraternal, etcétera, amor. Si haciendo todas estas cosas no vas a estar ocioso, dice. Vas a estar siempre con fruto, creciendo, creciendo. Siempre tu vida va a ir en aumento, va a ir en la madurez. Va a ser tocando cada vez más la plenitud. Vas a ir alcanzando cada día la plenitud de Cristo, la mente de Cristo. Amén, algo que aparentemente se mira imposible, pero amén, aleluya, yo puedo, amén, en mi mente yo puedo recordar o identificar personas que casi parece que tienen la mente de Cristo. No son Cristo, estamos hablando de la mente de Cristo, o sea, el carácter, amén, de Cristo, amén, el actuar de Cristo. Amén. De eso se trata, amén. El que escucha la palabra de Dios y la obedece, dice el Señor, es bienaventurado. No debemos seguir siendo niños espirituales. Amén. 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 Tardos para oír, lentos para tomar decisiones, para entender los principios, los rudimentos rápidamente, los principios básicos. Amén. Ejercitarnos, amén, en el discernimiento del bien y el mal. Amén. Debemos ser cristianos maduros. Maduros significa completos. Amén. Que oyen y entienden, dijo Jesús. Practican, amén. Hacen. Firmes en la palabra de Dios. Creciendo en el conocimiento de Dios. Y llevando una vida que agrade a Dios en todo. Gloria al Señor. Pues eso es lo que le traía. La madurez espiritual, parte 2. Gloria al Señor. Dios le bendiga. Amén.